Hola, hola, estamos en un nuevo episodio de Hazlo con Amor. Un niño viene a traer movimientos en el sistema familiar o viene a traer una medicina al sistema familiar, poderla conocer, poderla integrar. Y por una persona que sana, es decir, una mamá o un papá que sana 7 generaciones hacia adelante. Y esto no tan solo lo digo energético, lo digo, hay evidencia científica que sabe que cuando un ser sana, Hola, hola, estamos en un nuevo episodio de Hazlo con Amor. Soy Poli, psicoterapeuta, mamá de 5 hijos, psicóloga, y aquí les tengo una gran sorpresa, mi querida amiga pediatra, que también se dedica a sanación, que les va a contar ahorita, que es muy interesante, y cómo ver esta maternidad y estos niños y paternidad también como más completo. Se llama Flor Abenaider. A ver, no me salió. es que viste, es que ahí estaba. Es que de verdad que el apellido es rarísimo, mi Polina querida. A ver, segunda oportunidad. Abinader. Abinader, perdóname, por favor, Da pero igual, da igual. Bueno, mi padre no diría eso, pero que sí. no ve este podcast tu padre y no me Exacto. regaña, pero cada vez le Sí, digo, no puedo sí. pronunciar tu apellido. Y bueno, lo que dije a Flor es, bueno, que tú no me tienes que presentar porque mi apellido gana en su nivel No, de bueno, dificultad. la verdad que sí. La verdad que sí que te cuento. Bueno, y yo les quería contar Mm, mi historia real que pasó conmigo y cómo conocí a mm. Flor. Bueno, primero que nada, bienvenida Ay, aquí, muchas que es un gracias, mi espacio que Polina creamos querida. para platicar sobre cosas que nos importan mucho a las mamás y Sí. papás también, porque muchos padres están muy involucrados Ujú, ahorita en día y esto alegra muchísimo, la verdad, ujú. ver cómo padres también quieren Mm, entrar. Yo creo que en esta vida, ¿no? Y cuidado de los ujú. niños y Sí. saberlo todo y cómo hacer presente su energía masculina es fabuloso. Sí, yo creo que eso ha cambiado ya. Yo siempre he dicho que, bueno, y entrando un poco a la energía masculina, a los padres, siento que ya hay un movimiento muy sagrado en donde la invitación es hacerlo como en este sistema, ¿no? Exacto. Incluyendo también a los masculinos y ellos también haciendo este paso de evolución para no crear competencias ni polaridad, ¿no? Ni más dolor también, porque atrás también hay mucho dolor, ¿no? Sí, yo la verdad sorprendí que Exacto, algunos papás de los niños me dijeron que me escuchan mi podcast, de que les gusta y que tienen exacto, preguntas, porque sí, como que cuando yo lo hacía yo pensaba más en maternidad como soy exacto. madre, pero también, por ejemplo, con mi marido veo que él está dispuesto a ir a los pediatras que antes, por ejemplo, mi suegra decía a mi marido, ¿no? El Claro, papá de mi claro, marido, ¿no? sí, Y además que es doctor, ¿no? ¿Qué tal? sí. Pero no. No, bueno, pero Pero Manuel sí, y sí. sí, Y cuando sí, no pueda, no puedo, pero cuando sí, puede, puede, ¿no? sí. Y esto está padre. Y bueno, lo que queremos tocar un poquito es justo les doy una historia como conocí a Flor, porque Sí, Flor no es una sí. pediatra, como digamos, así cotidiana, digamos. No, Digamos. digamos, no sé cómo decir, es una pediatra mágica de unicornios. Ay, sí. Además que los niños aman ir contigo, yo creo, ¿no? Y yo estar con ellos también. Sí, sí, la Sí. verdad que se ve, se sienta también en tu Mm, consultorio. Pero Flor, yo la conocí cuando estábamos en proceso de que una de mis hijas tuvo una cirugía y estaba saliendo y básicamente ujú, estaba una semana en la escuela, otra ujú, semana enferma y con antibióticos para recuperarse. ujú, Y sí, repetía como durante 2 meses y yo la verdad me desesperé mucho porque sí. dije la cantidad de medicina que tomó, Ujú, aunque soy mucho de homeopatía y todo, pero bueno, lo está tomando, ¿no? Y todo esto afecta a su estómago y todo esto se afecta cómo se sienta, ¿no? Su exacto. energía Ujú, también. ujú. Y la verdad agradezco mucho que una de nuestras conocidas amigas Ay, sí. me dio tu teléfono y dijo, ni Sí. dudas ni nada, vas con Flor y por Ujú. favor le cuentas todo. Y en eso llegué contigo y me Sí. dijiste una cosa que me impresionó, aunque yo por ser terapeuta, pero creo que en nuestras propias historias
es muy difícil verlo. Me dijiste una cosa que me llamó mucha atención, que sonaba básicamente, deja de verla enferma, vela como sana, porque estás sobreprotegiendo y esta energía no ayuda. Exacto. Sí, tal cual. Sí, y esta visión me Ujú. impresionó. Si puedes como que un poquito platicar de esto Claro. y cómo llegaste a ser esta, como decirlo, bipolar en buen sentido, ¿no? Sí, una parte integrativa, ¿verdad? Sí. Bueno, yo primero agradecerte, mi Polina querida, por el espacio. También gracias a ustedes por escuchar este podcast, ¿no? Que creo que esto que vienes a dar, mi Polina, trae mucho amor. Siento que la medicina es eso, es ver conscientemente, de forma integral, a cada uno de nosotros. Yo te Ujú. diría que, bueno, que yo le digo, les comento que les digo a mis pacientes hijos e hijas cuánticas, porque dentro de mi corazón esos son, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, te diría que, bueno, ¿cómo llegué aquí? Y luego vamos a responder la segunda, pero llegué en una búsqueda de sanarme. Eso fue así. Es decir, yo termino pediatría, neonatología y termino neurodesarrollo, ¿no? Y cuando termino como toda esta parte científica, que agradezco porque me dio orden, me dio disciplina, me dio voluntad, me dio racionalidad, me dio sustento también, pero algo que sucedió en ese camino es que sentí que me desconectó de mi corazón, Mm. ¿no? Y, y como siempre digo, me gusta la ciencia. Es decir, sigo estudiando sobre la ciencia, doy conferencias de ciencia, pero creo que este movimiento hace que yo pueda mirar el corazón, que yo pueda ver que más allá del cuerpo físico, también en cada uno de nosotros está algo energético, algo mental, algo espiritual que sucede, que es palpable y que gracias a esta parte integrativa, que yo siempre digo algo, mi Polina, ¿cómo he llegado a donde estoy? Y que claro, necesitaré y seguiré aprendiendo mucho más, Claro. porque todos somos maestros y alumnos. Fueron los niños. Es Ujú. decir, cada uno de mis hijos cuánticos en el consultorio me motivó a tener que estudiar, a tener que sanarme, a aprender más. Cada una de las mamás, siempre hablo de una mamá en particular que me daba libros y me decía, Flor, mire, existe esta otra cosa que se llama energía, y a partir de ahí se abre un mundo nuevo. Es un mundo que acompaña este físico, ¿no? Y siempre está presente. Exacto, Y entonces, como dices, en final creo que lo más interesante es cómo ampliar, ¿no? A exacto. nosotros en la Ujú. carrera de psicoterapia tenemos una maestra que siempre decía, no tratas de hacerlo chiquito, cortita, amplíalo, Exacto. saca más contenido, vea más, Sí. más cosas, ¿no? Y en esto sí siento también como decir, ok, yo estudié esta carrera de pediatría que pues imagino cantidad de trabajo que tienes que hacer para llegar Sí. hasta terminarlo, ¿no? Y decir, pero todavía veo que hay mucho más allá, ¿no? Y Exacto. este es sumamente interesante. Papás, mamás, si les interesa esto, por favor, que vamos a mandar sus preguntas a Sí, Flor, porque sí, pues pueden tener en su vida como esas situaciones que dicen, sí siento que quiero una consulta así, exacto. ¿no? Que integra justo esta visión de una pediatría. Y claro, Flor no solo da flores y cuarzos, ¿no? Ella también da medicamentos y nos acompaña en procesos Claro, para usar los medicamentos totalmente normal y todo como todos pediatras, pero también ayuda con esta parte que es como esta parte de sostén energético, yo lo digo así. ujú, Y para mí, por ejemplo, porque tú me preguntaste a qué me refería como ver al niño como más allá de cuerpo físico, y lo que yo contaba a Flor es que me impresionó también cuando fuimos a consulta, que me dijo que, por ejemplo, esta hija vino a sanar tu maternidad y darte sensación de que sí lo logras y sí lo haces bien, porque yo sí tenía muchísima duda y sigo teniendo de repente. ujú. La otra vino para dar alegría, el otro vino para abrir los horizontes y cambiar los esquemas. Y entonces esta me dio
como esta apertura de decir, wow, más que tiene nombre, apellido, y en mi visión como etiquetas que es así o asado, Ujú, tiene también toda esta energía atrás ujú. que yo no logro ver. Claro. Es que mira, y gracias por abrirlo, mi Polina querida, que lo nombras con mucha facilidad, la verdad. Cuando a mí me preguntan, Flor, ¿pero qué haces o cómo lo haces? De momento, solo a lo que yo invitaría un poco a los que nos escuchan es a que no nos veamos exclusiva como las enfermedades o los procesos o los nacimientos, no tan solo se vean como algo tangible, único y que no sucede algo mucho más allá. A través de cualquier proceso físico, emocional, mental, siempre hay una medicina o un aprendizaje que se tiene que integrar. ¿Por qué? Porque vamos a poner el contexto que tú acabas Ujú. de nombrar, mi Polina querida. Vamos a pensar, cada uno de los hijos e hijas sabemos que son los grandes maestros y maestras de la madre y el padre. Que ellos cuando llegan, uno pensaría que llegan en la concepción, ¿no? Pero sabemos que el alma de estos niños llega mucho antes. Ujú. Hay un llamado en la época de preconcepción que se va a ir madurando cuando llega el embarazo, nace, y hay un periodo importante de restablecimiento que en medicina lo mencionamos, que son los 1000 días de vida, y en la parte energética también se menciona que es este periodo crítico o de gran exponencialidad, que son los primeros 2 años de vida, y que ahí sucede muchos procesos. ¿Y por qué lo aterrizo esto en relación al ejemplo? Porque claro, cuando nosotros hablamos de que un niño viene a traer movimientos en el sistema familiar o viene a traer una medicina al sistema familiar, poderla conocer, poderla integrar y poderla accionar en el sistema familiar, en la madre, en el padre, en los hermanos, es medicina para todos. Claro. Y entonces verlo desde ese lugar que crea cimientos, que crea raíz, es poder adentrar a mucho más profundidad lo que nos está mostrando el afuera, ¿no? Y el adentro por igual. Entonces, bueno, Sí, y mira qué interesante también porque aquí podemos rescatar un poquito que esta visión, o sea, no solo, por ejemplo, a algunas personas, y digo, bueno, por ejemplo, de mi marido, le cuesta mucho esta visión energética, ujú, pero si yo lo tomo como eh, un punto de vista y trato de aterrizarlo a través de psicología, psicología, ¿no? Te puedo decir que varios como acercamientos lo ven, varias escuelas lo ven, por ejemplo, la escuela sistémica justo dice que el niño siempre viene a revolcar las energías, ¿no? Y los niños ponen unas cosas que no puedas decir que no las quiero ver. Las quiero evitar, rechazar, cerrarme los ojos porque los hace tan evidente y lo saca como así en la mesa y dice, no hay más forma de hacerse, o sea, digamos que ciegos, claro. tenemos que entrar en esta situación y resolverla, ¿no? Claro, yo creo que muchos papás y mamás justo vienen conmigo de alguna manera para ver esta parte integrativa. Digo, yo refiero a psicología o a todas las acompañantes emocionales para que le den un seguimiento, para que puedan profundizar estos puntos que por alguna razón salieron dentro de la consulta. Cuando tú me nombras esto, mi Polina, de estos maestros que son los niños y niñas, es bien interesante. Me acordé de justo ayer di consulta, ¿verdad? Y di consulta a una mamá que la conocí por primera vez. Esta mamá acaba de tener a su bebé, ¿no? Pero es, bueno, no la acabo de tener, tiene ya 1 mes y medio. ¿Por qué lo digo? Porque la Recién. mamá se iba a trabajar la próxima semana, ¿no? Ujú. Y esta mamá, una gran angustia es como, ¿qué voy a hacer? Me tengo que ir a trabajar, pero tengo a mi hija, pero estoy dando lactancia materna. Y entonces en ella, cuando profundizamos de todo lo que estaba sucediendo, imagínate que lo que sucediera es que se abrían todas las heridas de cuando ella era niña y su madre se tuvo que ir a trabajar. Y era tan fuerte el proceso, tan doloroso lo que se estaba abriendo, que yo le dije, esto es un material sagrado
para comenzar a integrarlo, a abrirlo, a Reconocer. discernirlo, a reconocerlo y a sanarlo, ¿no? Sí, es cierto. Y Eh, cómo repiten. Por ejemplo, si tomamos también constelaciones o un enfoque transpersonal, cómo repiten las historias para Ujú. que hace alguien el trabajo de reconocer, reflexionar y cómo sanar esta parte. Sí, mira qué interesante está esto, Paulina, y esto de seguro obviamente lo sabes, pero imagínense que por una persona que sana, es decir, una mamá o un papá que sana, sana 7 generaciones hacia adelante. Y esto no tan solo lo digo energético, ¿eh? Lo digo, hay evidencia científica que sabe que cuando un ser sana, bueno, lo que dice la evidencia científica son 4 generaciones hacia adelante, a nivel energético se expande un poco más a 7 generaciones hacia Ujú. adelante. Y esto es algo sagrado. Muchas veces llegan mamás o papás conmigo que me dicen, Flores, que quiero trabajar el proceso de mi hijo o de mi hija porque no come, no sé, o porque hay un proceso. Y entonces le digo, mira qué interesante, porque cuando la madre se pone a sanar a su hijo, se pone en toda la apertura. Pero cuando la madre sabe que si hace ese proceso, lo hace para 7 generaciones hacia adelante, es que bueno, se pone en toda la disposición y también el padre. Yo veo muchos hombres, mi Polina querida, en el proceso de la consulta, tanto pediátrica como en el proceso de sanación, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a eso, a que cuando ustedes decidan hacer un acompañamiento, abrir su intuición, permitir ver qué hay detrás de cada proceso que se manifiesta en el hogar, que sepan que el solo abrirlo le va a permitir no solo sanarse, sino abrir toda una cadena que va a desestructurar lo aprendido para dar la bienvenida a un nuevo proceso de evolución. Sí, la verdad que así lo vemos también en psicoterapia, que no se puede hacer un cambio sin hacer un trabajo profundo para entender qué, por un lado, generó toda la situación que hay, qué energías hay detrás, qué comportamientos ya son Ujú, automáticos y no reflexionados y no tienes conciencia de ellos, y cuáles podrían ser los movimientos más como amorosos para hacer el cambio, ujú, sin lastimar, sin ujú, llevar a un límite. Y esto, por ejemplo, lo que tú dijiste de tu historia personal, yo creo que es como un dominador de muchas situaciones, es esta desconexión. ujú, Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, tomando el ejemplo de esta mamá, tengo que dejar a mi bebé tan chiquito y paso por todo este dolor, puedo no darme cuenta de todas estas memorias que me están llegando, porque muchos están implícitos, que no tenían todavía palabra, porque a un mes y medio los niños no hablan, pero recuerdan, el ujú. cuerpo sí lleva la cuenta, como, como dice el Sí, libro famoso, sí. y la verdad que allá acumula todo el trauma y si yo no lo quiero trabajar, yo lo paso a generaciones que Ujú, siguen. ujú, Y así acumulamos y ujú, ujú. acumulamos. Y es como este proceso, porque lo que dijiste que generaciones adelante, entiendo que también desbloqueen lo de atrás también. No, no Claro. sé cómo sucede esto, o sea, en mi cabeza a veces, Sí. pero digo, ni voy a preguntar si sucede así, qué bueno que puedes liberar también Ujú, para atrás, exacto. porque como existimos todo el tiempo como energías, ya no importa si no tienes el cuerpo Claro, en ese sentido, pero como energía también te ayuda a liberar y mover. claro. Como que hay algo que sí quiero nombrar aquí, y es que los movimientos que se hagan, como bien dices, mi Polina, se tienen que hacer como generadores de amor. Ujú. Que, como justo invitaría a los que nos escuchan, que no se generen en ustedes carga, ni una meta, ni una expectativa, sino que lo abran desde la sutileza, desde la ligereza y hasta del gozo, ¿no? Me acuerdo una vez una maestra que me decía, bueno, es que atrás de todo el dolor que pudo existir, también hubo un gozo porque algo se liberó, algo se integró, algo se sanó. Pero bueno, un poco como dejarlo desde ese lugar, que no hay una búsqueda
constante ni una meta en donde se tiene que llegar, pero que en el presente se permitan realmente adentrarse a profundo al proceso que se está abriendo. Y aquí voy a poner como un ejemplo muy característico, ¿no? Porque cuando tú me dijiste, oye, Flor, ¿cómo llegaste aquí? No, no crean, fue todo un proceso, porque ya saben que la mente hace todos estos movimientos, ¿no? Pero uno de los más importantes que yo me di cuenta era cuando a los niños, un ejemplo, vamos a pensar que un niño viene a consulta por gripe, ¿no? Tú dirás, bueno, le dio gripe porque lo saqué de la natación y cambió del aire y ese aire frío hizo que se enfermara. Y probablemente, no lo sé, ¿no? Pero vamos a pensar que el medio ambiente ocasiona ese proceso. Pero vamos a pensar también que ese niño que venía con ese cambio de clima y que le dio gripe, hace una semana o 15 días le dio diarrea. Y hace otra semana también le dio gripe. Y entonces, claro, si lo vemos solo tangible con el cuerpo físico, diríamos su sistema inmune está alterado. Pero cuando muchos niños vienen conmigo así, cuando yo profundizo sobre estos procesos, me doy cuenta que detrás de esos procesos probablemente hay un niño o una niña que necesita sostén, que necesita comunicar o expresar algo, que necesita ser escuchado en la escuela, que hay un proceso en el sistema familiar, en la madre y el padre, que de forma invisible ellos están haciendo lo mejor que pueden hacer, pero en el niño se crean otras verdades y otras percepciones. Y cuando uno profundiza, claro, si hay que darle medicamentos, se le dará, pero cuando uno profundiza, se quita ese círculo vicioso que se venía construyendo de gripe, diarrea, gripe, diarrea, gracias a este proceso. Y un poco a lo que yo quiero invitar también es a que vean esto, es decir, que vean no tan solo la gripe como gripe, no tan solo la diarrea como diarrea. ¿Qué está sucediendo alrededor de este niño o niña? ¿Cómo está su sistema? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está en la escuela? Hagamos estas preguntas, volvámonos de alguna manera curiosos, ¿no? Porque a través de esa curiosidad también hay medicina. Ustedes saben por qué llegan los pacientes. No llegan porque, bueno, a veces sí, porque los refirieron entre médico y médico, pero la mayoría de las veces llegan porque a la madre y al padre le entra esa curiosidad de Flor, hay algo más. Flor, yo estudié esto. Flor, yo siento esto. Flor, está activa esta intuición. Y tienen toda la razón las veces que llegan. Digo, bueno, es que no me necesitabas, la verdad es que tú tienes las respuestas, ¿no? Miran, si tienen su intuición que les llama a llegar a saber un poquito más allá, hay, digo, distintas técnicas. Flor tiene una de ellos, pueden buscar más. Yo digo que en terapia también hay cosas muy interesantes que abren panoramas muy diferentes y muy curiosos. Les invitamos a opinar, por favor, darnos sugerencias, quejas, preferencias, preguntas, porque todo esto abre posibilidad de abrir más y más contenido que podría ser muy útil para muchos. Por favor, danos el famoso like, escriben comentarios, participan, porque lo que queremos nosotros, yo creo que tú y yo de corazón, es justo como digo, no me importa ser famoso, lo que me importa es cambiar la visión a la infancia y justo como tú dices, estos temas que hay atrás allá, ¿cómo podemos porque gracias a ti ha cambiado muchas cosas en mis movimientos con niños y creo que hay todavía miles de cientos que necesito trabajar, pero ir entrando en esto y decir, ok, ¿qué dinámicas estoy generando yo? Con mi marido, con mi mamá, con mis amigos, yo conmigo misma, que pueden causar lo que estamos viviendo con los niños, que me están reflejando, que me están enseñando, donde me están invitando a entrar, a explorar, porque créanme que no siempre quieres profundizar. Es cierto. Pero bueno, ¿y qué te les dirías a los papás como para recalcar? Yo diría que, perdón, me quedé como un poquito sintiendo, ¿saben? Porque yo diría, primero escúchense. De verdad, creo que a veces nuestra educación médica desconectamos, y esto no lo hacemos de forma consciente, pero desconectamos a la madre y el padre de su propia intuición. Entonces, escúchense, hay algo que sienten, hay algo que ven, hay algo que perciben que no está bien, prendan esa luz
y hagan los movimientos que se necesiten hacer. Vean detrás de cada proceso y un poco, yo sé que he sido repetitiva, pero creo que de verdad es lo más profundo de esto, como vean detrás de cada proceso qué hay, qué existe, hacia dónde se tiene que profundizar. Vayámonos a la raíz, no nos quedamos en la superficie, porque en la superficie realmente nos quedamos en un camino que se queda como muy plano, ¿no? Y cuando uno se permite enraizar, adentrar, irse, que no tienen que irse solos, para eso existen acompañantes emocionales durante el proceso, se permiten hacer cambios evolutivos. Me parece que es muy bonito. Entonces, si quieren esta evolución, si quieren este cambio que no sea solo solución del problema inmediata, que es muy importante también, es muy bonito lo que dice Flores, conéctanse con su corazón, regresen allá dentro de sí mismos y vean si lo quieren buscar una compañía y una otra visión un poquito más allá. Creo que es lo que podemos dejar como algo que les puede llamar la atención. Y bueno, les invitamos a seguirnos en redes. Por favor, hagan todos los comentarios. Vamos a dejar también cómo pueden comunicar con Flor directamente para que no buscan y tienen un camino más fácil. Con mucho amor. Muchas gracias. Gracias. Les tengo una maravillosa noticia, que este episodio de Hazlo con Amor está presentado por una aplicación que se llama Cuentología y que les permita disfrutar con los niños, la verdad, unos hermosos cuentos. La verdad, les invitamos a descargar este app. Está precioso y les va a encantar, y está hecho por profesionales psicólogos, y entonces van a ver mucha profundidad en estas historias. Solo para nuestra comunidad, Cuentología regala 100 minutos gratis, y toda la información la van a encontrar en descripción de este podcast.